Es importante marcar la diferencia entre decir que esto de salir de la zona de confort es muy difícil y al mismo tiempo la única manera de crecer, de salir adelante, de emprender, de crear algo nuevo, de cambiar tu estilo de vida, etc. Pero algo que escucho mucho es esto de que una de las cuestiones muy difíciles es que cuando decidís salir de esa zona de confort, cuando decidís emprender y hacer algo nuevo, algo distinto, algo que no existe todavía, algo que querés crear, una de estas cuestiones difíciles es que de repente pasás a una zona en la que no tenés control de las cosas, lo cual es muy cierto. Pero si nos ponemos a pensar, si estamos en esa zona de seguridad, si tenemos un trabajo en relación de dependencia, tampoco es que estamos en una zona donde controlamos las cosas, sino más bien son las cosas las que ya están controladas por otros. Entonces vos trabajás en un lugar que ya está establecido, que alguien en algún momento dio ese inicio, emprendió, hizo crecer ese negocio, ese lugar, esa empresa, esa institución, y ya está bien organizada, consolidada, funcionando perfectamente, y sabes que todos los meses vas a tener un sueldo. Un sueldo seguro, un aguinaldo cada medio año, en teoría seguro, porque bueno, también sabemos que hoy en día ya no es seguro que vas a trabajar en una empresa de por vida como era antes, por lo menos en la mayoría de los países. Y me parece muy importante este punto porque no es que pasamos a una zona donde no vamos a tener control de las cosas, sino cuando empezamos a ejercer el control de esas cosas, de esas actividades, del camino, cómo lo querés cursar, emprender, cómo querés avanzar. Pero eso no significa tampoco que ese control sea al 100%. Por supuesto, hay cosas que no controlamos, pero sí pasamos a tener una mayor responsabilidad sobre nuestras decisiones. Entonces, al comienzo, pareciera como que no tendríamos control porque vamos haciendo prueba y error hasta que encontramos el camino que nos va abriendo puertas y vamos empezando a crecer. Entonces al principio está esa sensación de falta de control, pero cuando empezás a avanzar con pequeños pasos, cuando empezás a ver pequeños resultados, cuando empezás a ver que tu camino ya más o menos se está integrando, se está formando, se está creando, ahí empezás a tener un poco más de control. Y tenés más control ahí de lo que vos hacés y de los resultados que por lo menos te propongas llegar, que si estuvieses en relación de dependencia en otro lugar donde ahí en realidad no estás teniendo control, porque tenés un jefe, tenés autoridades, tenés otras personas que ya te guían, que ya te van orientando hacia un camino que está establecido. Y el tema es que ese camino establecido tiene un tope y no vas a ir más allá, o si lográs hacerlo va a ser muy difícil. A veces tenés que hacer cosas que no están dentro de tus valores porque los valores de otras personas se manejan de una manera muy diferente. Entonces ahí te vas dando cuenta que muchas veces estás atrapado o atrapada y no tenés alternativas, no tenés opciones. Tenés que hacer lo que ellos te dicen, tenés que ir por un camino que ya está prefijado. Y eso se siente en una persona, por lo menos, que tiene este interés de crear algo, se suele sentir como algo que es monótono, que no te hace crecer, que te deja estancado en una misma actividad durante mucho tiempo.
Si bien, por supuesto, se pueden ir escalando en rangos, pero eso ocurre en muy pocas personas y muchas veces ese camino es muy tortuoso, donde tenés acoso laboral, mobbing, donde tenés que estar compitiendo con otras personas. Entonces es un modo de trabajo muy diferente al de un emprendedor, por lo menos al comienzo. Después el emprendedor, por supuesto, sí genera una empresa y esa empresa se vuelve muy grande y puede repetir esas mismas dinámicas. Pero cuando uno es emprendedor de su propio negocio, de su propia profesión, cuando decide ir por cuenta propia, decide crear algo suyo, aunque sea pequeño, ese control es muy diferente y te da como esa sensación de tener más poder, porque vos decidís qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, cuál va a ser la próxima etapa, qué decisiones vas a tomar para llegar ahí, cuáles vas a descartar, porque también descartamos opciones, también decimos que no, para que el camino se ajuste a nuestros valores, a nuestra visión, a lo que queremos lograr. Esto era lo que quería resaltar hoy, que no es una falta de control total, como lo he escuchado en algunos emprendedores, porque esa falta de control es al comienzo, o esa sensación de falta de control es al comienzo, porque tenés muchas ideas, muchas cosas que querés lograr, no sabes por dónde empezar, está todo desorganizado, entonces hay como una falta de control sobre uno mismo. Uno no está disciplinado, uno no tiene claro cuál va a ser el próximo paso a seguir. Entonces hay esa sensación de dónde me agarro, no tengo de dónde sostenerme. Y esa sensación como de vacío o como si se estuviese abriendo la tierra y nos caemos, no hay suelo firme. Esa etapa es muy difícil. Y yo quiero hablar de plazos porque también algo que no he visto en la mayoría de los emprendedores cuando van a comunicar es que no hablan de plazos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto? Y muchas veces cuando vemos videos o cuando leemos y nos quedamos muy motivados y queremos empezar y empezamos y nos vamos dando cuenta en el camino de que es más difícil de lo que creíamos, de que lleva más tiempo del que pensábamos, porque ellos no suelen hablar de plazos. Por supuesto, el tiempo de concreción de nuestras metas va a depender de cada persona. Y personas que tienen caminos un poco allanados, cuando no tienen que resolver muchas cuestiones internas o sanar heridas, quizás el tiempo sea mucho más reducido. Pero para quienes tienen que hacer un trabajo interno mucho más profundo, cuando no tienen un entorno que los acompañe, que los apoye, aunque eso en general ocurre porque esto de emprender es en general muy cuestionado en la sociedad que está acostumbrada a que todo ya está funcionando de determinada manera y que uno tiene que cumplir determinados roles, comportarse de manera que otros esperan, que la sociedad en general espera, trabajar en trabajos convencionales. Entonces, cuando alguien emprende un camino diferente, suele ser cuestionado, cuesta mucho ser aceptado por el entorno, si es que ese entorno no ha transitado ese camino. Entonces, en esos casos, que el camino es mucho más difícil, el tiempo posiblemente se duplique o se triplique, o más todavía. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que el costo va a ser mucho más alto, va a ser más difícil, vamos a tener que emplear mucha más energía, vamos a tener que trabajar mucho más la paciencia, la perseverancia, pero eso no significa que es imposible. Y aquí es cuando voy a hablar de plazos, voy a poner mi experiencia personal, que es lo que yo conozco,
Y es que desde el momento que yo decidí emprender hasta cuando empecé a ver los primeros resultados y a sentirme mucho más segura, aunque todavía estaba en un proceso de construcción, habían pasado aproximadamente 3 años. Y 3 años es un montón. En esos 3 años hubo muchos altibajos. Además, yo desconocía que cuando decidí iniciar fue después de haber tenido un burnout y no lo sabía. Estuve más o menos unos 2 años intentando hacer muchas cosas con mucho agotamiento en mi energía, trabajando muchísimo mi interior y no lograba encontrar resultados. Es allí cuando me llegó este diagnóstico, me di cuenta y empecé a tomar otras decisiones, a cuidar más mi cuerpo, a aceptar que tenía una energía mucho más limitada y a tratar de trabajar acorde a eso. Y ahí empecé de a poco a sentirme mucho mejor. En ese momento también me inscribí en un gimnasio. Desde ese momento del gimnasio, y ya habían pasado unos 6 meses aproximadamente, cuando yo ya me sentía con mucho más potencia como para encarar un proyecto más grande. Y hasta ese momento ya habían transcurrido los 3 años. Y yo creo que en menos tiempo no podría haberlo hecho. Durante todo ese tiempo ha sido darme cuenta de muchas de mis dificultades, de mis limitaciones, de mis errores, de las cosas que no estaba haciendo bien e ir corrigiéndolas, ir sumando nuevos hábitos, ir restando malos hábitos, ir sosteniendo, descansar, aceptar cuando no estoy pudiendo lograrlo, aceptar cuando viene el bajón y no tengo ganas de hacer nada, pero nunca dejaba de hacer nada al 100%. Lo que hacía era a veces descansar más tiempo, descansar de repente un día entero, pero ese día me levantaba y aunque sea 1 horita o 2 horitas, trabajaba en algo, hacía algo que me acerque más a esos resultados que yo quería. A veces cuando tenía mucha energía trabajaba 10, 12 horas, 14 horas, 16 horas a veces en un día. Y después tenía que ir aprendiendo a dosificar eso para no llegar a esos agotamientos más profundos. Entonces, cuando tenía la energía, sí, bien, perfecto. Al día siguiente me levantaba con energía, pero igual reducía el tiempo para no agotar todo. Y así fui prestando más atención a lo que mi cuerpo manifestaba, darle el respeto que merecía, porque en definitiva también, sin darnos cuenta, aplicamos lo mismo que nosotros criticamos en nosotros cuando trabajamos en otros lugares, que es nos terminamos explotando a nosotros mismos, terminamos exigiéndonos más y bueno, se justifica porque es en pos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestros anhelos y nos da más energía, nos da más satisfacción, más felicidad, pero no es el modo correcto. Y así vamos aprendiendo con el camino. Entonces yo creo que cuando uno decide emprender, más allá de que si tu camino va a estar más fácil o más difícil, yo creo que no es una cuestión de meses. Hay muchos que te dicen, sí, yo en 5 meses tal cosa, en 6 meses logré facturar esto. Yo creo que esos 6 meses que lograron fue a partir de el tiempo en el que ellos ya habían establecido una disciplina, una rutina, un trabajo interior, es decir, hay mucho trabajo antes. No es que salís y decís, listo, yo me pongo las pilas y en 6 meses lo logro. Yo creo que si no estás en ese camino y si salís de un camino diferente, de un trabajo en relación de dependencia y te vas a cambiar a emprender, tenés que aprender muchas cosas, tenés que tomar conciencia de muchas cosas. Y al mismo tiempo que tomas conciencia y estás emprendiendo, es muy difícil porque mientras vas tomando conciencia, vas asimilando mucho conocimiento y vas empezándolo a poner en práctica y eso lleva un proceso. Entonces, yo creo que cuando uno va a emprender, va
comenzar un camino totalmente distinto, tiene que pensar en el largo plazo. Y el largo plazo es pensarlo en 2 años, en 3 años, si ya lo tenés claro. Porque también está ese tema de que yo quiero empezar algo, pero no estoy segura cuál va a ser específicamente el camino. No es tampoco soltar todo y decirme largo sin saber qué. O sea, uno ya generalmente cuando lo hace, tiene más o menos una visión de lo que quiere. No sabe a veces cómo lo va a conseguir, cuáles son los caminos que lo va a llevar a ese resultado. Entonces, encontrar esa claridad también es un proceso, también lleva tiempo. Y lleva tiempo de prueba y error, de ir viendo con qué caminos te vas sintiendo más cómodo, más cómoda, qué te va gustando más, qué te acerca más a lo que podés lograr y qué decisiones te van a llevar un poco más rápido que otras, de acuerdo a diferentes circunstancias, como por ejemplo de acuerdo a tus habilidades, a tus conocimientos, a tus gustos. Así que todo esto es como el resultado de múltiples acciones, de múltiples circunstancias, de múltiples estados de conciencia que van avanzando conforme va pasando el tiempo, conforme vas experimentando, conforme vas insistiendo, perseverando. Y muchas veces ya has elegido el camino, ya más o menos sabes y empezás a difundir eso. Y hay que tener también tiempo, hay que tener perseverancia, hay que tener paciencia, porque de a poco uno va instalando en la mente de las otras personas qué es lo que uno hace. Y eso se va logrando con la repetición. Y la repetición no es 2 o 3 veces, es todo un año, cada semana, cada mes, 2 años, 3 años. Puede pasar mucho tiempo. Y en la medida que va transcurriendo ese tiempo también vamos creciendo y vamos mejorando nuestros productos, nuestros servicios. Entonces yo creo que algo que tenemos los argentinos es que, y no lo digo yo, lo decían, no recuerdo bien quién lo decía, pero era un economista que él hablaba, que la diferencia entre un japonés, por ejemplo, y un argentino es que el argentino es cortoplacista. Siempre, por naturaleza, somos cortoplacistas. Creemos que vamos a llegar de 0 a 100 en 2 años. Creemos que vamos a crear una empresa en 2 años o un emprendimiento. Y en cambio, los japoneses se proyectan a 10 años. Y vos me dirás, 10 años es un montón. No quiero esperar 10 años. Sí, es un montón 10 años. Pero, ¿qué pasó los últimos 10 años de tu vida? ¿Qué hiciste estos 10 años de tu vida últimos? Y los 10 años anteriores, ¿valdría la pena o no la espera? Que no es esperar tampoco, es hacer, crear una y otra y otra y otra vez. Y en 10 años no vas a estar de 0 a 100, vas a estar de 0 a 1000 probablemente. Pero te vas a empezar a consolidar tal vez en 5, 6, 7 años. Entonces, salvo algunos casos que puedan tener éxito más pronto, puede ser que en 2 años por lo menos pueda vivir de eso, o en 3 años, o en 4, o en 5. Entonces, quería decir esto porque para no generar estas expectativas que son demasiado idealistas de creer que los resultados vienen en unos cuantos meses o en 1 o 2 años. Yo cuando empecé a entender esto, lo que pasó primero es que mi ansiedad se redujo bastante. Aprendí a tener más paciencia, entendí que la perseverancia es parte del proceso, entendí que no debía frustrarme cuando algo no me está funcionando o está muy lento el camino, entendí que es parte del proceso. Que eso no lo hace menos ni lo reduce, simplemente es un pasito más, un ladrillito más en todo lo que estoy construyendo. Y aunque no veas todos los resultados, cuando ya ves pasar 3 años, 4 años y comparas los resultados con los primeros meses, vas a notar una gran diferencia. Y esa gran diferencia
es mucho mayor que en tus 10 años anteriores que no hiciste nada. Entonces ahí está esto de sí se puede, sí creemos, sí nos motivamos, pero sabemos que vamos a pagar un costo, sabemos que vamos a tener que aprender muchas cosas, sabemos que vamos a tener que perseverar y eso es lo importante. Y para eso es necesario también motivarnos con otras personas, pero que te muestren resultados realistas, no los que están ya en un 1000%, que también los puedes ver. Pero fíjate en los que están creciendo o presta atención a los que empezaron hace 5 o 10 años y cuál es la diferencia. Yo recuerdo que tenía un amigo que le gustaba mucho la ilustración y él quería trabajar de eso. Hacía ilustraciones digitales y hacía también murales. Y me acuerdo cuando él empezó, que yo no sabía que recién empezaba. Yo creía que cuando yo lo conocí ya venía haciendo muchos trabajos, es decir, probablemente ahí ya él haya llevado quizás unos 2 o 3 años. Yo recién lo conocía, creía que recién empezaba porque sus ilustraciones no eran tan profesionales. Eran hermosas, pero no estaba en un nivel tan profesional. Sin embargo, lo seguía en las redes sociales, era una persona cercana de mi ciudad y con el tiempo estoy diciendo después de aproximadamente 10 años, empecé a ver sus últimos murales y me parecieron fantásticos. Y ese ejemplo de él, si bien él no estaba tampoco teniendo un gran emprendimiento en una gran empresa, simplemente su arte había mejorado, se había perfeccionado muchísimo. Entonces ahí pude ver realmente lo que es el resultado de seguir haciendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, seguir perfeccionando tu arte, seguir practicando, seguir haciendo, seguir creando, cómo eso inevitablemente te va mejorando. Y te puedo decir, en cualquier momento ese chico despega, tal vez le cueste unos años más, pero ya está consolidado, ya la gente lo reconoce, ya sabe lo que hace y sabe que se dedica a eso y ya lo contratan también. Y yo creo que ya está viviendo de eso, al 100%. Y para mí él es uno de mis grandes ejemplos. Tengo miles y millones de ejemplos que he seguido en YouTube, en Instagram, pero no he podido ver su proceso de evolución, entonces parece más fácil. Sin embargo, con este chico, yo ahí me doy cuenta de que cuando te gusta algo, no importa el tiempo que lleves, si vos le seguís dedicando, vas a ir mejorando inevitablemente, si lo seguís haciendo. Aunque seas malo, aunque seas bueno, aunque seas intermedio, sí o sí vas a ir mejorando. Entonces, esa es la regla de oro. Yo creo que nadie nace genio. Creo que los grandes genios de la humanidad simplemente han tenido unos padres que se dieron cuenta a tiempo de que era posible desarrollar alguna de sus habilidades y los pusieron a estudiar desde muy niños, a estudiar y practicar. Tal vez al principio como un juego. Y eso de practicar, de repente, si vos empiezas a los 5 años, en 5 años tienes 10 años, pero son 5 años de practicar. 5 años de practicar es un montón para un adulto. Imagínate para un niño, 5 años, a los 5 años tiene 10, a los 10 años tiene 15 y ya tiene 10 años de haber practicado. Entonces, a los 15 años llega a un nivel profesional de un adulto y uno dice, es un genio. No es un genio, practicó toda su vida, toda su infancia. Entonces, todo es práctica. La práctica hace al maestro. Entonces, todo es eso. Todo es practicar, practicar, hacer, practicar, perseverar, seguir. Es eso nada más. Entonces, llega un momento en el que uno dice, ok, ¿me comprometo con esto o no lo hago? ¿Lo quiero hacer o no lo hago? Si lo hago en el camino puedo ir cambiando, sí. El camino te va a ir mostrando cuál va a ser
por dónde vas a ir, pero si no empezás nunca vas a saber. Siempre va a estar en tu cabeza el podría haber sido así, podría haber sido así, pero si no lo practicás, si no lo experimentás, no sabes por qué caminos te puede llevar a eso, qué puertas se te pueden abrir, qué talentos, habilidades o gustos vas descubriendo, despertando, que no sabías que tenías. Pero todo es práctica, hacer, práctica de hacer. Entonces siempre pensemos en eso, en el largo plazo, en el decir, ok, yo empiezo hoy, por curiosidad de cómo será esto dentro de 10 años. Que seguramente, sí o sí, te garantizo que sí vas a crecer, sí vas a mejorar, si lo haces constantemente. La constancia, la perseverancia. Eso sobre todo. Decir, tengo la curiosidad de cómo sería yo y cuánto podría ser yo si esto lo mantengo durante 10 años. Si a tu cerebro le parece mucho 10 años, que lo es, decir, ok, voy a empezar por 1 año, voy a empezar por 2 años y el resto lo entrego al universo. En el camino vas a ver que van a transcurrir los 2 años, los 3 años y ya vas a ver diferencia. Por ejemplo, yo empecé a practicar haciendo reels, que me gustaba mucho, la parte audiovisual, y dije, ok, no tengo trabajo, nadie me quiere contratar para hacer reels, empiezo yo a hacerlos de manera personal, de manera recreativa, como un hobby, y empecé filmando cualquier cosa. Filmaba mientras andaba en bicicleta, filmaba donde iba a lugares, diferentes lugares, después hacía una edición. Y yo dije, bueno, voy yo practicando, voy yo mejorando la técnica, el arte, etcétera, porque cuando me contraten yo voy a estar un poquito mejor experimentada. Porque si me contratan ahora, lo que muestre seguramente no esté tan bueno. Y a mí me encantaría crecer y yo pongo todo de mí, pero la otra persona a lo mejor no quiere esperar todo ese tiempo, quiere algo ya medianamente profesional y yo no estoy a la altura. Entonces dije, empiezo con lo mío. Y empecé. Después de estos 3 años que yo te contaba, fui para atrás en mi Instagram y empecé a ver mis primeros videos. Y en ese momento me parecían hermosos y obviamente, como a todos nos pasa, ves los primeros videos y te parecen horribles después de que ha pasado un tiempo. Realmente lo veía un espanto y yo decía, ¿cómo me podía gustar eso? Y te reís. Siguen ahí en mi Instagram. Algunos sí he borrado, que me han parecido ya demasiado cringe, pero hay otros que los he dejado a pesar de que no me gustaban tanto, porque yo misma vuelvo atrás y veo ese resultado y veo cómo estoy creciendo, cómo estoy mejorando, a pesar de que me doy cuenta en la actualidad que me falta mucho por crecer, mucho para aprender y mejorar, pero eso no me desanima porque estoy viendo que hay un proceso, estoy viendo que hay un crecimiento, estoy viendo que estoy mejorando y eso me da esperanza y yo sé que si sigo y si continúo, dentro de 5 años voy a ver resultados mucho mejores. Porque además la primera parte es la más difícil y es la más lenta. Pero después cuando ya adquirís muchas más habilidades, tu proceso empieza a acelerarse, empezás a hacer cursos, empezás a capacitarte puntualmente en determinadas cuestiones, ya sabes por dónde buscar, entonces empezás a crecer exponencialmente. Entonces es solo esa primera parte la que hay que sostener con fuerza, con firmeza, con perseverancia, con paciencia y seguir. Espero que esto te motive y no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Yo creo que todo crecimiento es válido hasta donde llegue, hasta donde lleguemos nosotros. Todo es válido. Es parte de tu autodescubrimiento, parte de saber que podés hacer algo más, parte de vos decir, quiero sumar esto a mi ser, a mi persona, a mi arte, a mi vida, lo quiero sumar. Si tengo 80 años, no sé hasta cuándo voy a vivir, pero si vivo hasta los 90, pues esto me va a mantener activo, me va a mantener entretenido, me va a mantener esperanzado durante esos 10 años. Que si no hago nada, tal vez hasta
Me puedo ir de este mundo mucho antes por no hacer nada, porque podemos entrar en depresión, en inercia. En cambio, cuando tenemos proyectos, estamos más vivos, estamos con más energía, estamos más felices, aunque sean chiquititos, porque sabemos que hay algo más que podemos hacer, sabemos que hay algo más que podemos sumar a nuestra experiencia de vida, a nuestra profesión, a nuestro día a día, a nuestra libertad de elegir, a nuestro arte. Así que no importa la edad que tengas. Y si sos más joven, es mucho más fácil en el sentido de que podrías llegar a tener mucho más tiempo y empezar a trabajar de eso que te gusta mucho más temprano. Entonces pensalo, no importa la edad que tengas. Tengo 25 y ya me siento vieja. No, con 25 sos súper joven. Con 30 sos súper joven. Con 40 sos súper joven. Con 50, con 60, con 70, con 80. La juventud está en tu estado interior, no en el número de la edad. Si te mantienes saludable, con buenos hábitos, en movimiento, con eso ya te sentís muy bien. Y si encima haces algo que te gusta, que te llena el espíritu, te da un extra de energía aún mejor. Así que solo es empezar. En el camino te vas a frustrar un montón. Cuando lleguen esos sentimientos, abrazalos, reconocelos. Decite a vos mismo, hoy me siento así, pero mañana tal vez no. La semana que viene tal vez no. Entonces, hoy me siento así, ok, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿Con qué experiencia anterior de mi vida lo estoy asociando? Y entenderlo desde ese lugar, no para hacer nada, solo para tratar de entenderlo y nada más. Y después decir, ok, cuando me duerma, descanso, me hago un tecito rico antes de dormir, estiro un poquito como los gatos, o hago yoga, medito si quiero, o me pongo una música suave, me duermo con el mejor pensamiento posible o con el pensamiento de hoy estoy así, abrazo mi dolor, abrazo mi frustración, mañana voy a estar mejor, agradezco que estoy viva, agradezco que tengo salud, agradezco que me pude bañar con agua caliente, agradezco que tengo una casa donde dormir, una cama calentita, agradezco tantas cosas que tengo en el día a día y te dormís. Y al día siguiente te levantás mucho mejor y ahí te vas a dar cuenta que no era tan grave. Y esto se repite una y otra vez durante mucho tiempo. Cuando ya te has acostumbrado, ya no es tan grave. Ya te das cuenta que es parte del proceso. Que nos han hecho creer que era algo terrible, pero no, es parte del proceso, es parte de crecer, es parte de aprender algo nuevo, es parte de ir transformándonos. No hay crecimiento sin dolor, pero tampoco es un dolor que no podemos cargar. Algunos son más pesados que otros, algunas circunstancias son más graves que otras. Nunca hay que compararse con otros, más bien compararse con uno mismo, con la fortaleza que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida, con los cambios que uno ha ido atravesando conforme ha pasado el tiempo. Es como que vivimos muchas vidas en una sola vida. Y cómo hemos logrado salir adelante de cada una de las situaciones. Quiere decir que podemos. Y podemos asumir estos otros riesgos. Pero lo vamos a hacer siempre con mayor responsabilidad a medida que nos vamos haciendo más grandes. Entonces, todo esto ha valido la alegría, como digo yo, y todo esto nos va convirtiendo, nos va expandiendo más, porque no nos convertimos en otra persona, expandimos más nuestras posibilidades, nos estiramos un poquito más, nuestro ser se estira, se amplía un poquito más, y eso da gusto. Es
Espero que estas palabras te sirvan si lo necesitabas en este momento. Recuerda compartir este mensaje con quien lo esté necesitando en este tiempo.